Buenos días, gente, buen día. Hoy estoy en Veracruz, estado de Veracruz, capital del estado. Un lugar muy bonito. Decidí venir acá de camino porque me interesaba conocerlo. Y hoy vamos a ir a conocer el puerto. Si escuchan, hay un barco de fondo. Vamos a conocer el puerto y vamos a ir a conocer el centro y un poquito más, a ver qué más puedo ver. Así que no se me queden. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse abajo y no se queden. Vamos a ir a conocer Veracruz. Este es el faro Venustiano Carranza. Este es el primer faro eléctrico permanente que existió en México. Y en el momento que fue construido, estaba al costado del mar. Pero luego, y de a poco, le han ido ganando al mar en tierra. Y entonces el faro quedó demasiado lejos y obsoleto, por lo cual dejó de funcionar. Está conservado, por supuesto, y el edificio se usa. Es del Ministerio Oceanográfico y está justo enfrente del muelle. Justo. Este es el muelle de Veracruz, que ahora vamos a ir a ver. Estoy en el puerto de Veracruz. Es uno de los puertos más importantes de México. Fue habilitado en 1902 y tiene toda esta parte donde se armó el muelle. Por supuesto es artificial, pero además tiene trabajo bajo el agua para nivelar y para dar lugar a que entraran los barcos. Es muy grande. Ayer estuve viendo cómo descargaban un barco. Pasa muchísimo barco por acá. Y una de las entradas principales de México. Aquella es la boca de entrada. Hay dos faros. Estuve hablando con uno de los operarios acá del puerto y me estaba contando que en realidad aquellos barcos de allá están siendo reparados, que entran a esos muelles de que están en la punta y le vacían el agua para que quede y los elevan, ¿ven? Entonces la línea de flotación queda por arriba del nivel del agua y toda la maquinaria alrededor es para arreglarlos. Este barco que está tirando agua allá está enfriando las máquinas. Succionan agua del mar y la tiran sobre las máquinas para que se enfríen y la van vaciando por el otro lado. Cuando el agua sale del aporte del frente del barco es porque están limpiando las anclas. Y eso ya es agua dulce, porque le tienen que quitar la sal y el barro a las anclas para que no se arruinen mientras están sin usar. Entonces, toda aquella parte del puerto es la parte de mantenimiento y arreglo de barcos. Y este lado del puerto es donde están los barcos que están activos trabajando. Los barcos que son más grandes que aquel rojo, que sería uno de los barcos más grandes que hay acá, no pueden entrar a este puerto y los mandan a un puerto más al norte. También se llama Veracruz, Nuevo Veracruz. Y en ese puerto los pueden bajar a los barcos más grandes. Los barcos más chicos vienen acá. Y esos barquitos amarillos y azules que están acá son los barcos que los entran cuando entran al puerto. Entonces pueden entrar el barco marcha adelante, o sea, hacia adelante, o lo pueden entrar retrocediendo, dependiendo qué carga traigan y cómo lo tengan que bajar. Y en el puerto el barco se pasa hasta 5 días descargando. Más de 5 días están perdiendo dinero porque
pagan por día para estar anclados. Entonces los entran marcha atrás, marcha adelante, los vacían todos y después los ayudan a salir. Y el barco que vimos salir del puerto hace un rato, Hernán Cabeza de Vaca se llama el barco, ese es una draga y lo que hace es limpiar la entrada del puerto para asegurarse que ni el barco ni las hélices tengan oportunidad de chocar en el fondo, entonces para que no se vayan a romper. Y eso es toda muy interesante la cosa. También me comentaba que si viene viento no pueden operar porque las plumas, si están moviéndose cargadas y hay viento, se rompen, se pueden romper y es un peligro de accidente. Y si hay lluvia no se puede trabajar tampoco porque hay carga que no se puede bajar, no se puede mojar, entonces no pueden trabajar. Así que el puerto no puede operar todos los días y opera la mayor parte de días del año que se puede. También tiene artificialmente un calmador para que esta área del puerto no se esté moviendo el agua, así que obviamente tiene una cosa más afuera que corta el oleaje. Y bueno, algunos barcos se van cargados y muchos de esos barcos que se van cargados se llevan en general autos y todo ese tipo de cosas, pero hay de todo tipo de carga y la mayoría de los barcos que vienen descargan y se van sin ser recargados, lo cual me resulta todo muy interesante, la verdad, muy interesante. Este es el fuerte San Juan de Ulúa, está en el otro lado del puerto y fue construido por los españoles para proteger el puerto de Veracruz. Una de las cosas interesantes de este fuerte es que como en Veracruz no hay piedras, los españoles decidieron construirlo con coral. Y como el arrecife de coral de Veracruz es uno de los dos más grandes del mundo, el abastecimiento de coral no fue un problema. Entonces los españoles rompieron coral e hicieron con el coral toda la construcción de ese fuerte. Por supuesto, en aquel momento la conciencia ecológica no existía, por lo cual para ellos la presencia de coral fue simplemente una herramienta para conseguir lo que necesitaban. Veracruz fue atacada muchas veces durante del periodo colombino en adelante, del periodo de la conquista en adelante. Fue atacada muchas veces, incluidas 4 veces en las que fue intentada invadir. 2 veces por los españoles después de que la independencia, una vez por los franceses y una vez por los estadounidenses, y las 4 veces Veracruz se defendió y salió exitosa. De ahí que viene el nombre de Heroica Veracruz. El puerto de Veracruz fue inaugurado en 1902 bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es conocido como el único dictador que ha tenido México, porque se instaló en el poder y no lo podían sacar, pero él es responsable de muchísima infraestructura, incluido todos los ferrocarriles y este puerto de Veracruz, entre otros.
Acá estoy en la plaza central, que siempre se llama Plaza de Armas, y eso es porque los ejércitos se juntaban acá para prepararse para cualquier tipo de evento. Esta es la plaza. Muy bonita, por cierto, a hoy. El edificio enfrente es el Palacio Municipal. Ha sido Palacio Municipal desde el principio. Y tiene características hoy de las modificaciones que se hicieron en cerca de 1700, al principio de 1700. Al costado está la iglesia, como siempre. La iglesia solía tener la puerta hacia este lado, según entiendo, y ahora la puerta está del otro lado. Ya voy a pasar a verla. Y bueno, la plaza es hoy el centro, digamos, más activo, la parte más activa de la ciudad. Acá se hacen eventos, vienen gente a bailar, se hacen presentaciones de todo tipo, y todo a lo largo de los costados está lleno de restaurantes. Así que un lugar muy interesante. Todo peatonal. Todas estas calles son todas peatonales. Ahí no, pero todas estas son peatonal. La gente viene, camina, pasea, se sienta, todo eso. Un lugar muy turístico. Veracruz fue avistada por primera vez en 1518, pero fue recién fue que llegó Hernán Cortés en 1519, y este es el lugar donde empezó la conquista de México. Hernán Cortés llegó en 1519 y se encontró con los indígenas mexicanos, que por suerte para Hernán Cortés fueron muy amables, los recibieron con un montón de regalos y comidas y riquezas, y de ahí es donde sale la idea de que México tenía un montón de riquezas, y de donde realmente empieza lo que yo llamaría el saqueo por parte de los conquistadores, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es el centro del centro histórico de Veracruz. El centro histórico de Veracruz ha sido reducido a unas pocas manzanas que quedan hoy, pero por suerte muchos de los edificios están bien conservados. Así que voy a dar una vuelta para ir mirando un poco y para mostrarles a ustedes. Bueno, esta es la catedral de Veracruz, consagrada a Nuestra Señora de la Asunción. Y como ven, tiene un frente bastante poco estándar. Una sola torre con campanario, y el frente parece más, no sé, parece más griego que otra cosa. Según entiendo, estamos mirando la entrada para el otro lado antes, y aparentemente la han cambiado de puerta de acceso. Estoy en el Baluarte de Santiago, que si se acuerdan, cuando estuve en Campeche, la ciudad había estado amurallada y tenía baluartes alrededor. Bueno, Veracruz era lo mismo. En algún momento la ciudad estuvo toda amurallada y protegida por 9 baluartes como este. El tema es que el baluarte fue construido en el siglo XVII, alrededor de 1600 y algo. Y luego destruyeron toda la muralla cuando ya no hizo falta, y solamente quedó de los 9 baluartes, quedó solamente el baluarte de Santiago. Cuando Porfirio Díaz decidió expandir, el puerto está para aquel lado. Cuando Porfirio Díaz decidió expandir y hacer el puerto
acá en Veracruz, lo que hicieron fue ganarle terreno al agua, y le han ido ganando terreno al agua para construir el puerto. Ya de por sí había un barrio por fuera de la muralla, pero al todavía expander más para poder hacer el puerto, resulta que el baluarte quedó a cuadras. Estamos como a mínimo 6 cuadras del agua. Entonces por eso es que quedó acá en el medio del barrio, del pueblo. Hoy es un museo, por supuesto, y está muy bien conservado, si se puede ver. Pero bueno, obviamente es solamente un icono de lo que queda de aquella época. Todos los demás baluartes fueron destruidos y la muralla se fue derrumbada en su totalidad. Bueno, ya estoy saliendo, de eso es todo desde Veracruz. Agarramos ruta de nuevo hacia Guadalajara. No sé a dónde quedaré esta noche, pero bueno, esa es la cosa. Si les gustó el video, ya saben, le ponen suscribirse abajo, le ponen me gusta, lo comentan, lo comparten. Nos encanta saber que me están siguiendo, que están conmigo, y allá nos vemos en el próximo video.